El mambo la merced, del mercado la merced. El mambo la merced, del mercado la merced. Dame, 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 dame la cebolla. Dame, 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 dame la cebolla. Dame, 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 dame la carne. Dame, 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 dame la carne. Tomate. Tomate. La lechuga. La lechuga. El picante. Picante. Voy a marchar. Mambo. El mambo la merced, la merced, la merced. El mambo la merced, la merced, la merced. El mambo la merced, del mercado la merced. El mambo la merced, del mercado la merced. El mambo la merced. Muy buenas tardes, amigos que nos acompañan el día de hoy. Pues vamos a iniciar esta serie de conferencias que tenemos programadas para el mes de agosto, el Colectivo Mundial, como parte del proyecto Yo Soy de la Merced. El día de hoy nos congratula estar con el doctor Mario Barbosa de la UAM Coajimalpa. Él nos va a presentar la conferencia La Merced como rumbo comercial a comienzos del siglo XIX. Como saben, mi nombre es Juan Ángel Salinas, miembro del Colectivo Mundial, y voy a estar de host en esta conferencia. Va a presentar mi compañera María Nieto Cuevas, que le paso la palabra. Buenas tardes a todos. Gracias por seguirnos. Gracias. Hola, buenas tardes a todos, a todas quienes nos están viendo en este momento. Pues agradecemos al doctor Mario Barbosa que se integra a esta serie de conversatorios que tendremos durante el mes de agosto, en donde estaremos hablando un poco de la historia del barrio de la Merced. Esta actividad que ahora se ha convertido en un conversatorio, anteriormente formaba parte de un coloquio que teníamos que se llamaba Estudios de los Barrios de Oriente, y bueno, ahora tenemos un nuevo formato en versión conversatorio, y bueno, el doctor Mario Barbosa lo inaugura. Agradezco al doctor Mario Barbosa y voy a leer una breve semblanza de su trabajo. El doctor Mario Barbosa Cruz es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Colombia, es maestro y doctor en Historia por el Colegio de México, es investigador especializado en Historia Urbana y Social de México y Colombia, es profesor investigador titular C adscrito al Departamento de Humanidades. Actualmente es director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa. Desde 2008 es codirector del Seminario Permanente de Historia Social del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, del cual fue coordinador académico entre 2003 y 2008. Es codirector de Transhumante, revista académica de Historia Social, proyecto conjunto de la UAM Coajimalpa y de la Universidad de Antioquia, Colombia. Desde octubre de 2013 a octubre de 2019 fue presidente de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social. Además, es coordinador de un proyecto hermoso que se llama Proyecto Historias Metropolitanas, en donde el principal objetivo es la recuperación de la memoria de los habitantes de pueblos, barrios y colonias. Entre los trabajos que ha publicado destaca el trabajo en las calles, subsistencia y negociación política en la Ciudad de México a comienzos del siglo XX, publicado por el Colegio de México en 2008. Ha coordinado textos como Los Trabajadores de la Ciudad de México, 1860-1950, textos en homenaje a Clara Lida, publicado por la UAM Coajimalpa y el Colegio de México en 2013. También ha coordinado el texto de Belén de las Flores, Historia, Conflicto e Identidad en un lugar al poniente de la Ciudad de México, siglos XVI a siglo XXI, publicado por la UAM Coajimalpa. Tiene una vasta obra en donde ha publicado artículos como
los empleados públicos 1903-1931, que fue publicado en Los Trabajadores de la Ciudad de México 1860-1950, en el mismo texto de homenaje a Clara Lida, publicado por el Colegio de México. Entre sus textos más recientes está el de Distinciones y Apariencias, la clase media en la Ciudad de México entre el Porfiriato y la Revolución, publicado en la Revista de Historia e Interdisciplina de la Universidad de Guanajuato este año. Agradecemos al doctor Mario Barbosa y le damos la bienvenida, quien nos estará hablando el día de hoy de la Merced como rumbo comercial a comienzos del siglo XX. Le damos la palabra. Gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a María Nieto y a Juan Ángel Salinas por esta invitación y a este proyecto tan lindo de Yo Soy la Merced. Y el día de hoy voy a hablar sobre un viejo tema de investigación. Digo viejo tema porque es un tema que investigué ya hace algunos años, pero bueno, gracias a la invitación de María y de Ángel del Colectivo Mundial y de este proyecto Yo Soy la Merced, escudriñé un poquito otra vez sobre esos trabajos para hablar sobre la Merced, sobre como un rumbo comercial. Justamente ahora vamos a ver de qué se trata. Voy a compartir una presentación para que nos guíe un poco en esta, en esta charla, en esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Perdón un segundo. Ya, ahora sí. Ok, pues vamos a comenzar pensando un poco que al comenzar el siglo XX, la Ciudad de México tenía 14 mercados. Un siglo antes, es decir, al comenzar el siglo XIX, la ciudad, el mercado, la venta en esta gran ciudad, en esta capital de la Nueva España a comienzos del XIX, se concentraba básicamente en los espacios centrales de la ciudad, aunque había también muchos mercados indígenas en donde se vendían productos y había también una actividad comercial importante en los puertos sobre los canales que llevaban el abasto hacia la Ciudad de México. En esta ciudad que ahí estamos viendo de comienzos del siglo XX, las calles y los espacios públicos eran lugares de interrelación social y por supuesto, no solamente de intercambio entre las personas, de actividades, sino también de una actividad comercial muy importante, una actividad que nos lleva a pensar incluso a las calles o a las vías, como se puedan llamar, del México Tenochtitlan o de la Nueva España, de la capital de la Nueva España en la época colonial, pero también de la capital del México independiente, en donde había muchas actividades y en donde podíamos ver, como se puede observar en esta fotografía, una cantidad de personas que además de desplazarse en las calles, también tenían unas actividades de subsistencia, actividades productivas, vender de una parte, pero también servir o prestar servicios, como es el caso de los cargadores que vemos acá, los mecapaleros, que se pueden ver en esta fotografía. Antes de irnos a la calle como mercado, yo quisiera señalar que estos son los espacios que nosotros coincidimos en que estos espacios públicos estructuran la vida social y la vida urbana, porque hay tanto tráfico, circulación de personas, intercambio de bienes, comunicación e interacción social. Y yo, bueno, esta primera parte de la charla la subtitulo como "Y la calle era un mercado". Pensemos en la Ciudad de México como una ciudad a comienzos del siglo XX que tenía unas 400,000 personas y en la cual, como les decía hace un momento,
había una serie de mercados, uno puede mencionar algunos de ellos, además de La Merced, por supuesto, que había surgido ya desde unas décadas atrás, de San Juan, conocido también como Iturbide, de San Lucas, Santa Ana y 2 de Abril. Había otros mercados en San Cosme, en Martínez de la Torre, en Santa Catarina, en el Canal de Chalco, que algunos también lo llamaban Jamaica o también lo conocían como el Mercado de la Viga, en el Exvolador, en el Mercado de las Flores, en el Mercado de Libros y el Baratillo, por supuesto, en Tepito, que eran mercados que donde había una actividad comercial importante, además de otros lugares como la Plazuela de Belén, la Rinconada de Don Toribio, la Plazuela de La Palma, la Plazuela de San Antonio Tomatlán y la Plazuela de Tepito, entre otras. De acuerdo con las recomendaciones de una comisión de 1903, en esta ciudad decía que los puestos de ropa y de otros objetos que no fueran alimentos tenían permiso de ubicarse a las afueras de los mercados. Había algunos mercados que estaban en edificaciones construidas ex profeso para tal fin, pero también había mucho mercado, como lo llamaban en el momento, mercado al viento, que quería decir como estos mercados en la calle, que había tanto en las plazuelas, lo que uno también puede conocer como un tianguis, pero también estos puestos fijos, semifijos y ambulantes que había en los alrededores de los lugares más concurridos, entre ellos los mercados de la ciudad. Vamos en esta cita, creo que de un viajero, perdón, finales de finales de la primera década del siglo XX, se puede expresar un poco lo que veía alguien, un viajero extranjero que llegaba a la ciudad y que veía esto que dice la lámina alrededor de los mercados. El gentío se apretuja. Perdón un segundo que no puedo ver completa mi pantalla y me Sí, Mario, otra pero vez para adelante. Casi todos los revendedores salen de ahí o llegan ahí y un clamor continuo llevan al aire pregones de los vendedores, exclamaciones de los compradores, aullidos de los perros e injurias vomitadas a plena voz por mandaderos y pelados, literalmente pelados, decía él, gente de clase baja que discuten o pelean. Indios e indias pasan, dice él, gritando en cuello en voz los nombres de lo que venden, frutas, huevos, quesos, aves, verduras. Cargan todo eso sobre la espalda en grandes guacales, en cestos de mimbre que llevan colgados del hombro como sacos de soldado, una correa que pasa por enfrente, evita que se escurran hacia abajo. Esta cita nos permite ver justamente como toda esta actividad que había en las calles de la Ciudad de México y en las calles, como les repito, de los lugares más concurridos, entre ellos el lugar que a nosotros nos interesa el día de hoy, que es La Merced. La Merced, que era un lugar en donde había una congregación de actividad comercial porque estaba muy cerca de un lugar muy importante para el abasto de la ciudad, que era el puente de Roldán, y en este puente de Roldán llegaba muy buena parte del abasto de la ciudad. Acá seguramente Ángel y María, que son más especialistas que yo en la Merced, pueden tener mayor idea de todo lo que les estoy contando. Pero esta cercanía al puente de Roldán hacía del Zócalo, o sea, de la parte central al puente de Roldán, hacía que toda esta zona tuviera una actividad comercial muy importante y que esa actividad comercial que se fuera aumentando en el siglo XIX hasta tanto que a partir de 1860, 1861, se convierte en un mercado mucho más consolidado que se va construyendo paulatinamente y que se inaugura más o menos
en 1880, una edificación dedicada a mercado, aunque había mucha actividad comercial desde antes. Yo no me voy a quedar ahí porque me voy a ir a comienzos del siglo XX, pero en este planito que encontré por ahí en una publicación, se puede Perdón que te ver la interrumpa, Mario. ubicación. Ay, ¿Perdón? perdóname. ¿Sabes? Lo que pasa es que no podemos ver las imágenes que nos estás presentando, como No, para que vayamos acompañándote. Sí, disculpa la interrupción. no la pueden ver. No, Eh, se quedó en la primera en la primera diapositiva, en la imagen, presentación. un segundo, entonces voy a Sí, dejar de compartir y voy a compartir nuevamente la pantalla para ver si podemos tener más suerte con la presentación. Ahora ya sí, estamos ahí en el mapa. Perfecto. ok. Gracias. Ahí, perdón, en este mapa es tomado de una publicación, una revista editada en 2009. Se puede ver como esta ubicación de la zona, tanto, bueno, la zona del canal, como la llegada al puente de Roldán y la ubicación de estos mercados y de esta actividad comercial, tanto en las edificaciones como en los alrededores. A ver si se puede, a ver, porque ahora no quiere pasar a la siguiente. ¿Se puede? ¿Ya? ¿Ven la siguiente? ¿Una fotografía? Ok. Sí, Bueno, entonces creo que ya se está pudiendo ver mejor. El número de puestos desde muy pronto, el número de puestos en el exterior sobrepasaba el número de cupos que había en el interior de los mercados, del mismo mercado. Acá tenemos una vista del exterior del mercado y dicen las fuentes que pude consultar en algún momento que solo unos años después de ponerse en práctica, bueno, de ya de inaugurarse el mercado y por supuesto de la remodelación, de una remodelación que se hace más adelante ya sobre el inicio, al final del siglo XIX, inicio del siglo XX, una comisión de 1903 se quejaba sobre la insuficiencia del mercado de la Merced y que quienes no lograban un puesto en su interior ocupaban las calles que lo rodeaban, entorpeciendo el tráfico de peatones y de carros, y decía el informe, y dando en todas y especialmente en la calle de San Miguelito, un espectáculo repugnante y sucio, decía este informe. Este mismo observador decía que el verdadero mercado en México estaba en las calles, al aire, al sol, al viento, al polvo y al agua. Y tal vez por eso las mercancías, decía él, eran mucho más baratas que en los locales destinados para este objeto. La Merced, como ustedes, me imagino que muchos de ustedes saben, a ver, ahora se está yendo hacia atrás, hacia adelante. ¿Ya ven sí están viendo las fotos? ¿A la nueva foto? sí, Ok, sí, Mario. bueno, ok. La Merced limitaba en el costado oriental con el Zócalo, esta zona de la Merced. Ya no estamos hablando solamente del mercado, sino como de la zona más grande. Limitaba con el Zócalo, con esta zona comercial de la ciudad que se ha ubicado siempre en el Zócalo, y como se puede observar también, en los alrededores había una diversidad de vendedores y que en algunas calles de los alrededores, como decía ese testimonio que les comentaba hace un momento, había puestos fijos, semifijos, y que se agrupaban sobre todo por tipos de venta, es decir, por géneros de venta. Por ejemplo, en las calles octava y novena de Capuchinas y en la quinta de Jesús María, a una sola cuadra al poniente del mercado de la Merced, se concentraban los vendedores de telas y estaban muy cerca de los locales y del comercio también, o sea, no solamente del mercado, sino también del comercio, llamémoslo por ahora formal o en accesorias de las casas,
que estaban dedicadas también a estos tipos de géneros de venta. Como les decía, bueno, acá hay otra cita que nos permite ver que este problema, digamos que estaba señalándoles, y no la voy a leer completa, creo que ustedes la pueden leer también, y mientras tanto les voy comentando, más bien que había un problema con el exterior de los mercados o un problema para la administración, no era tanto un problema para las personas, sino un problema que ellos consideraban que había demasiados puestos provisionales en la calle, pero que muchas veces se justificaba que existieran esos puestos comerciales porque se les cobraba un impuesto o por estar en los puestos en la calle, o sea, no era solamente que se estacionaban en algún lugar, sino que había algunos funcionarios gubernamentales, inspectores, recaudadores, que estaban dedicados a vigilar y a cobrar a la recaudación en las calles de la ciudad, y ese era un importante rubro de los ingresos de la ciudad, y por eso se decía incluso también estas quejas, por ejemplo, esta queja que estoy proyectando ahí de un inspector sanitario que decía que lo que primaba era el interés de recaudar más que el interés porque hubiera unas condiciones higiénicas, que era la preocupación de este funcionario, en este caso, de que estos puestos no cumplían con los reglamentos sanitarios que se suponía que normaban la actividad comercial de la ciudad. En el comenzar el siglo XX, más o menos en 1901, en la Merced había adentro del mercado unos 363 puestos en el interior del mercado, y la administración de mercado solamente registraba 40 en el exterior, pero no sabemos, no dice qué están contando, si son solamente alrededor del mercado o un área mucho más amplia. Sin embargo, los cálculos que uno puede hacer al revisar la documentación de las licencias expedidas para estos puestos en la calle, deja ver que el número era muchísimo mayor, y que, como lo decía la cita de ese informe del gobierno de la ciudad, el número de locatarios era muchísimo mayor en las afueras que adentro del mercado. Esto generaba una serie de inconvenientes para los administradores. En primer lugar, que les mencionaba del cobro de los impuestos, y de otro lado, este asunto que también había una preocupación muy fuerte ahora que estamos justamente viviendo una epidemia y estamos viviendo estamos en condiciones sanitarias muy especiales. Tal vez nos podemos acercar mucho más a lo que ocurría a comienzos del siglo XX y a finales del XIX, cuando había una serie de epidemias que también obligaron a la administración de la ciudad a tomar medidas para controlar dichas epidemias. Epidemias hubo del cólera, de tifo, luego de la influenza española, y esas epidemias eran una causa para que se hicieran mucho más fuertes también las medidas de control sanitario. Y por eso, como se veía en la cita anterior que les leía, había una preocupación muy importante porque en las calles no se estaban cumpliendo esos reglamentos sanitarios, y porque la venta de alimentos se llevaba a cabo en condiciones que estos funcionarios consideraban que no eran las mejores y que ayudaban a que se propagaran enfermedades. Entonces, ese era otro de los problemas que veían. Entonces, había ahí como en la misma administración de la ciudad, como un toma y dame en torno a, de una parte, la necesidad de recaudación, pero de otra parte, la necesidad de un control sanitario
Entonces, entre ellos mismos, cuando uno revisa la documentación de los archivos, puede encontrar estos encontrones que se dan entre los mismos funcionarios. Y de otra parte, uno puede ver, si uno ya se separa del ámbito administrativo y se va a un ámbito más social, ve que ahí detrás hay un asunto mucho más social. Si nos separamos de la mirada del administrador y nos ponemos el lente de alguien interesado en la cuestión social, vemos la necesidad de muchas personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, niñas, que vivían en la calle o que trabajaban o que buscaban la subsistencia en las calles. ¿Por qué? Porque no había muchas posibilidades de trabajos, de otro tipo de trabajo, y había la necesidad de ocuparse y que era mucho más fácil, era mucho más fácil, por ejemplo, pongamos el caso de una mujer que cultivaba, que tenía sus cultivos en su huerta de su lugar casero, desplazarse a la ciudad y vender, como las llamaban estas mujeres campesinas que se desplazaban a la ciudad, las famosas Marías, que vendían en la calle verduras o lo que tenían, lo que cultivaban en sus lugares de origen. Y era mucho más fácil para pongamos el caso de otra mujer también, que digamos que era viuda, era cabeza de familia y podía acudir a sus conocimientos de cocina para poder preparar comida y venderla en la calle, hacer un pastel, hacer gorditas, hacer cualquier otro antojito y venderlo en la calle, vender aguas frescas. Había otros hombres o mujeres que vendían pan también, que compraban en las panaderías o que eran empleados y que recorrían esas calles siendo empleados de algunas panaderías y vendiendo pan, por ejemplo. Estoy hablando de las muchas cosas que se vendían en las calles y que nos dan una idea de eso, que había necesidad de subsistir y que estas también, la posibilidad de vender cuestiones que eran fáciles de adquirir o eran fáciles de prestar un servicio, como se ve ahí en la fotografía, espero que sí se esté viendo, de alguien que está cargando, justamente ahí también esa otra posibilidad de ser cargador o de vender su fuerza laboral en las calles. Entonces, no solamente era lo que queremos subrayar es, bueno, de un lado está como todos los problemas administrativos de la ciudad y de otro lado está este problema social que llevaba a mucha gente a sobrevivir en las calles, a sobrevivir, algunos con más posibilidades económicas, algunos con menos posibilidades económicas. Había una importante gradación de las personas que podían asistir, pues que estaban trabajando, yo digo siempre que estaban trabajando en las calles, no solamente es una venta, es un trabajo, es algo que se hace regularmente y por el cual se obtiene un estipendio, se obtienen recursos que permiten la subsistencia a algunos y algunos otros viven en condiciones mucho mejores que otras personas que tienen menos posibilidades. Entonces, bueno, eso para pensar un poco en qué estamos hablando. Por supuesto, La Merced no era el único lugar en la ciudad en donde había esta presencia importante de vendedores en las calles, también los había en otros lugares, pero aquí era uno de los lugares, al menos a comienzos del siglo XX. Y hasta que se traslada La Merced hacia otro lugar, bueno, digo, el Abasto Central, no La Merced sigue estando ahí, pero cuando se traslada el Abasto Central, ya en la segunda mitad del siglo XX, La Merced sigue siendo eso, el lugar más importante del comercio. Yo me voy a quedar en las primeras décadas del siglo XX, no me voy a avanzar tanto, pero solamente hago esta referencia para tener como una referencia a qué estoy hablando, ¿no? Ahora pensamos un poco en algo que el título de esta presentación es Rumbos
la Merced como un rumbo comercial. ¿Qué quiere decir esto de rumbo? Rumbo es una palabra que se utiliza coloquialmente para hablar de algún lugar en donde uno vive, y uno, para no hablar de la distinción del lugar, la definición administrativa del lugar, a veces habla de un rumbo. Por ejemplo, Tepito no es una adscripción administrativa, sino es más bien, nos da la idea de un lugar amplio en donde hay una serie de colonias que están dedicadas a una serie de actividades. Con la Merced pasaba un poco eso, también es un lugar que concentra no solamente actividad comercial, sino otro tipo de actividades importantes. Y entre esas actividades importantes, como se puede observar en este plano, en donde hay, digamos que agrupamos algunos de estos rumbos comerciales de la ciudad entre 1914 y 1916, en la Merced no solamente, les repito, había actividad comercial, sino que también había otro tipo de lugares que vamos a enunciar acá. Había dormitorios públicos, esos dormitorios públicos, hoteles, había casas de huéspedes, pero estos dormitorios públicos eran como el estatus más bajo de un lugar de alojamiento temporal. A veces eran grandes habitaciones en donde se le proporcionaba a alguien un petate y en ese petate dormía, pasaba la noche compartiendo la habitación con muchas personas. Había, por supuesto, otro tipo de hoteles que tenían habitaciones individuales, pero había estos dormitorios públicos. Había casas de asignación, estamos hablando de prostíbulos, como se llamaban en ese momento, las casas de asignación. Había también mercados, pero también había vías de tranvía que pasaban por esa zona, que están marcadas ahí. Es decir, como que era un lugar que concentraba muchas cuestiones y que era conocido por eso, pero no tenía, digamos que, no hay letreros que dicen acá termina la Merced y de aquí en adelante es otro lugar, sino que más bien es una idea mental que todos tenemos de un lugar. Y a eso nos vamos a referir cuando hablamos de rumbo. Es como un lugar, es un espacio que concentra, un área que concentra actividades y que a las personas que están referidas en la experiencia de un colectivo, no solamente de una persona individual, sino de un colectivo de personas. Y en ese caso, la Merced es uno de esos importantes rumbos. Acá vamos a irnos a un poco más detallado a ese rumbo de la Merced y a ver en este otro plano, si se está viendo el siguiente plano, sí. Yo estoy dudando ya de que sí se vea, pero bueno, qué bueno que sí está pasando ahora sí la presentación. Y en este podemos ver que, por supuesto, hay una serie de actividades, las mismas actividades que estábamos nombrando, acá se pueden, espero que las puedan observar de manera mucho más clara y cómo están agrupadas alrededor, ahí la manzanita es el mercado y alrededor de ahí como una serie de actividades, pero no solamente están marcadas las actividades comerciales, sino también las habitaciones, es decir, los lugares en donde vivían muchos de estas personas que trabajaban en las calles. Están también marcadas ahí en este plano de una selección de personas que en una investigación que realicé se podían mapear, digamos, estos lugares. En les decía que, bueno, era por supuesto, los alrededores de las calles del puente de Roldán, las calles de Capuchinas, de Jesús María y de Roldán, a lo largo de los anteriores. Antes esas calles no eran calles, eran más bien canales, eran acequias en la época colonial que se fueron desecando y se fueron convirtiendo en calles y que en donde había mucha actividad comercial en la calle, como ya lo decía anteriormente. Y por supuesto esa actividad se extendía a lo largo del canal. Si uno se iba hasta Jamaica por el canal de la Viga, podía encontrar otros puntos en donde había también venta
en los márgenes de los canales. Yo considero que la Merced en este momento, y más o menos como en las 3, 4 primeras décadas del siglo XX, es sin duda alguna el principal rumbo comercial de la ciudad. O sea, es ese referente de el comercio de la ciudad. Hay un estudio muy interesante que hace una persona en los años 60, en el 65, que es Enrique Valencia, que tenía la misma nacionalidad mía, y que viene a México y hace un estudio sobre la Merced, y él señala que la Merced se fue expandiendo en esta zona, y que incluso en estas décadas va agrupando también algunas sociedades, unas primeras asociaciones gremiales de comerciantes. Él menciona, por ejemplo, la Sociedad Mutualista de Comerciantes de Frutas y Legumbres, que fue fundada en 1925, y yo también por ahí encontré en alguna de mis pesquisas una otra agrupación que fue la Unión de Comerciantes del Exterior de los Mercados de la Ciudad de México, que también está conformada por estos mismos años. Entonces, esto nos habla no solamente de esta presencia de los comerciantes y de las personas que vendían en las calles, sino también de la necesidad de agruparse para enfrentar incluso los problemas que todos vivían. Y los problemas que vivían son los mismos problemas que uno puede observar con el comercio en las calles en la actualidad o hace unas décadas. Y es la persecución policial, que les conceden y les quitan las licencias, que hay momentos en que prohíben la venta en las calles, en que hay persecución, en que se los llevan y les quitan las mercancías que venden en las calles. Todas estas actividades, y digamos que estas primeras asociaciones van a ser como los gérmenes de otro tipo de asociaciones que se van a dar después en las décadas de los 30, los 40, y que ya van a ser mucho más formales, organizaciones de vendedores y de gente que trabaja en las calles. Yo me quedo hasta los 30, seguramente en otras conferencias habrá otras personas que hablarán sobre otros momentos de la historia de la Merced, pero bueno, mi periodo, digamos, de estudio son esas primeras décadas del siglo XX, en donde vemos esta presencia y también estos inicios de una asociación de los comerciantes de la Merced y de, bueno, los comerciantes de los mercados, y por supuesto donde la Merced tenía una actividad importante. Yo quisiera, para ir cerrando ya casi, porque ya me he estado extendiendo y tampoco quiero tardarme años para aburrirlos más, sino más bien si hubiera posibilidad de intercambiar un poco y de hablar y de dialogar, sería muy interesante. Señalar como, para resumir, algunas de las características de la actividad de la Merced como rumbo comercial. Algunas que he dicho y algunas que no he dicho y que voy a señalar ahora. Una primera característica y que no había mencionado es una alta participación de mujeres vendiendo en las calles, en las calles de acá. En las calles no solamente en las calles de la Merced, en otros rumbos pasaba, pero en las calles de la Merced había muchas mujeres. Eso quiere decir también que la actividad comercial a veces también es una forma de subsistencia, como lo decía en otro momento, y que permite como esta posibilidad de rebuscarse en medio de ciertas circunstancias que a veces no son las mejores. Otra de las características que también uno puede observar, si uno se mete, y por supuesto yo podría abordar esto con mucho más calma, es que en muchos casos se complementan estas actividades con otros trabajos de los núcleos familiares. Es decir, que en muchos casos no son el único ingreso
para estos vendedores, sino que se complementaban con otro tipo de actividades que podían realizar otros miembros de los núcleos familiares, en donde podía la mujer ser cabeza de familia o donde también había pareja o donde había solamente padre, cabeza de familia o como fuera, pero se complementaban esas actividades. Una tercera característica que yo quisiera señalar también es que esto que les decía ahora, y eso lo pude comprobar a partir de un estudio ahí de una selección de los vendedores, y es que de los que yo seleccioné, un 90% de esos vendedores y vendedoras vivían muy cerca del lugar donde tenían sus puestos, entre 3 y 5 calles a la redonda. Es decir, que no solamente esto de vivir el rumbo es vivirlo completamente, no es solamente que se trabaja allí, sino que también se vive allí y se vive a veces muchas veces en los registros que yo tenía también de estas licencias, en donde estaba el lugar de vivienda, vivían en cuartos de vecindades en muchos casos. Sin embargo, ahí hay que tener en este asunto de la vivienda alguna precisión y es, como les decía hace un rato, hay un estudio muy interesante que se presenta en un boletín de 1902 en una noticia del Imparcial y que señalaba que más o menos unas estadísticas que por supuesto no serán muy exactamente lo que ocurría, pero que sí nos dan una idea de lo que estaba, de lo que podía verse en la ciudad en relación con la vivienda de las familias. Decía esta nota que en la Ciudad de México vivían unas 92.405 familias y que había unas 79.206 viviendas. Cuando hablamos de viviendas no estamos hablando de casas, estamos hablando de viviendas que podían ser cuartos, podían ser otro tipo de, eso era una vivienda. Cuartos dentro de una vecindad, por ejemplo. Entonces había una diferencia de 13.199 viviendas, esto era un dato oficial, digamos, de estadísticas oficiales, y que decía esta nota del Imparcial, que eso quería decir que había mucha gente que no tenía una vivienda y que tenía muchas familias que tenían que vivir en otro lado. En la pesquisa también que yo realicé, en esta investigación, pude observar que muchos vivían o que no vivían en la ciudad, sino que vivían a veces en las municipalidades, en otras municipalidades, y se desplazaban a la ciudad a vender, a veces se quedaban en estos alojamientos temporales o en la calle y se devolvían a sus casas después. Entonces también hay una fuerte movilidad de gente que está en alojamientos temporales y dentro del rumbo de la Merced, por supuesto que hay esa serie de alojamientos temporales y también hay mucha gente durmiendo en las calles. Uno puede ver por ahí testimonios en los archivos sobre esta cuestión de la vivienda. Entonces, esta era la tercera característica y es como esta posibilidad de un buen número de personas que viven muy cerca del lugar en donde trabajan, pero que también había otras personas que a veces vivían muy lejos y que más bien se desplazaban a vender y se regresaban luego a sus lugares de origen y quedándose muchas veces a dormir porque no se podían, no había transportes que los llevaran a Xochimilco y llegaran a Xochimilco el mismo día, sino que era un viaje bastante largo, ¿no? Y bueno, esta población flotante creo que es importante. Bueno, creo que con eso vamos terminando. Creo que sin duda alguna, como que esto que yo llamo como el rumbo de la Merced es un rumbo de actividad muy fuerte, de actividad y también de presencia de vecindades. Si uno se mete por esa vía, también puede ver que en las viejas casonas de esta zona había una serie de vecindades, había vecindades muy conocidas ahí, o sea que también era un lugar de vivienda popular importante, de un comercio también popular importante, desde en esta época, no tanto que colindaba a veces con otro comercio más de lujo,
en la época, y que sin duda alguna lo va a seguir siendo hasta que se desplace el abasto hacia la central de abastos, y que a pesar de ese desplazamiento continúa teniendo una actividad comercial importante. Ya no es por supuesto, no tiene la cantidad de el abasto que puede tener la central, pero que continúa teniendo incluso algunas de esas características que yo mencionaba para las 3 primeras décadas del siglo XX. Bueno, les agradezco, espero no haberlos aburrido mucho con todas estas cuestiones que les señalé, y espero que podamos charlar un poquito sobre estas actividades de la Merced. Ahí se me quedaron otras láminas, pero las podemos luego pasar y explicar un poco más. Pues muchas gracias, y de nuevo agradezco a María y a Ángel la invitación y esta posibilidad de volver a hablar sobre un lugar que además es muy grato estar, es muy grato ir siempre que se pueda, y ojalá que haya oportunidad pronto de volver a recorrer la Merced. Gracias, Mario. Pues muy interesante la exposición del día de hoy. Creemos que, igual que tú, la Merced es un espacio que se tiene que vivir y que cuando uno estudia el barrio o el rumbo de la Merced, pues es algo muy importante que uno pueda darse unas vueltas para ver cómo estos problemas que son tan antiguos, pues algunos de ellos siguen permaneciendo, ¿no? Siguen permaneciendo algunos oficios, ¿no? Y como bien lo mencionabas, es un espacio en donde podemos volver a imaginar cómo era el comercio a principios del siglo, cómo eran las viviendas y cómo eran también esas actividades de subsistencia que se desarrollaban en la calle, porque es algo que con sus distintas adecuaciones, pero es algo que permanece. Yo agradezco mucho tu participación porque creemos que seguimos aprendiendo mucho de cómo es este espacio, cómo es este rumbo, que como bien lo dice el término, y es algo muy bonito y algo en lo que ha trabajado el doctor Mario, en que el rumbo es algo que al ser este ideario, esta idea que nosotros nos hacemos del espacio, pero que lo hacemos también al caminarlo, al transitarlo, al trabajarlo, ¿no? No es un espacio que el rumbo no se construye desde los mapas, ¿no? Es un espacio que se va construyendo y que pues desde las investigaciones que de alguna manera podemos nosotros estar realizando, hay que estar como buscando muchos rastros, ¿no? De algunos pequeños espacios más allá de este más grande que tenemos, ¿no? Para ir dándole vida, ¿no? Que es lo que uno conoce como rumbo. Yo agradezco mucho. Bueno, mandan saludos. Ángel. Sí, nos dice Luisa Cortés lo siguiente: lo que señala el maestro Mario Barbosa es muy importante. Las personas vivían y trabajaban en la zona, y en temporadas de venta como fin de año, Día de Muertos, Semana Santa, se asentaban temporalmente. De hecho, se llamaban romerías, como la romería de La Palma, que aún existe. Muy interesante su investigación y las imágenes extraordinarias. Gracias. Sí, y bueno, tomando en cuenta el comentario que nos hace Luisa, también pensar que lo que nos decías, la migración ha sido muy importante. De la migración se ha nutrido ha llegado mucha mano de obra trabajadora a la Merced, ¿no? Y también personas que se quedaban quizá en lugares, como bien lo referías, Mario, de vivienda en cuartitos, ¿no? Pero que también se podían llegar a la intemperie, y que aún seguimos viendo este tipo de formas de vivir. Si uno va por Plaza La Aguilita, ¿no? De repente vemos a los diableros junto con su herramienta de trabajo y dormitando un poco, ¿no? Descansando para volverse a ir a trabajar. Entonces creemos que
La Merced, pues es un espacio que sigue teniendo esos remanentes antiguos todavía, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, creemos también que las romerías, pues es algo que no pasa, y justamente ahí encontramos también la venta de estas mujeres que vienen de otros espacios cercanos a la ciudad, ¿no? A principios del siglo XX, y que con el tiempo también se van transformando y que van vendiendo artículos de temporada para las fiestas, ¿no? Ya sea Día de Muertos, Navidad, Semana Santa, entonces siguen permaneciendo estas actividades. Sí, pues sí, pues esta posibilidad de observar, además que, bueno, todas estas actividades creo que sí son muy importantes, y estas actividades de temporada durante las fiestas, por supuesto que también se pueden observar de artículos de temporada. Uno en los archivos también puede ver licencias que son concedidas, por ejemplo, para final de año, en los momentos de Reyes, que cuando se vendían artículos especiales, las fiestas cambian un poco de hace un siglo ahora. No, algunas permanecen, pero hay otras que cambiaron, o algunas tenían más importancia que en la actualidad, pero uno sí puede encontrar en el archivo eso, como estas licencias que se concedían para artículos de temporada en fin de año, para los Reyes Magos, y para las fiestas religiosas también, ¿no? Las fiestas religiosas que son importantes, digamos que en el mismo rumbo, ¿no? Y las fiestas que se celebraban y que algunas de ellas incluso se siguen celebrando, que ahí María y Ángel son especialistas mucho más que yo en este asunto de las fiestas en la zona, ¿no? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, y únicamente como para terminar quisiera hacer un comentario. Yo creo que la palabra rumbo en esta intervención que acabas de hacer es algo muy significativo que tenemos que tomar en cuenta cuando hablemos de los espacios, pensarlos, como me decía personalmente la doctora María Eugenia Chaúl, ¿no? Hay que pensar como más allá de estos espacios cerrados. Y sí, cuando pensemos en la Merced, no pensemos únicamente en la Merced de principios del siglo XX, ¿no? Finales del siglo XIX, pensemos en que trasciende el mercado establecido, ¿no? Que va hacia las calles, que va hacia otros lados, ¿no? Que no lo cerremos, que incluso es este comercio que se establece en las plazas más cercanas, ¿no? Entonces, como estar pensando en la imagen que estaba del señor cargando una cama, ¿no? Es algo muy, además de que es hermosa, creo que da mucho significado a la hora de hablar de un rumbo que rompe, ¿no? Que rompe el espacio que se le establece. Entonces, únicamente ese es mi comentario. Sí, yo quisiera solamente señalar con respecto a eso, hay un urbanista pues muy importante que habla de los espacios vividos, del espacio vivido, Georges Lefebvre. Y justamente es esa idea, ¿no? Es el espacio que se vive, el espacio, no solamente el espacio definido por un administrador de la ciudad que señala que aquí termina el cuartel tal, o acá termina la colonia, o acá termina, sino que es este espacio que uno vive y que en donde uno se desplaza. En esta zona de la Merced, por ejemplo, hay una serie de calles en donde uno, si la recorre, pues va a tener ahora, como ocurría en ese momento a comienzos del siglo XX, una serie de calles especializadas también en ramos de venta, ¿no? Esa idea también de que uno sabe que si quiere tal cosa, se va a tal calle porque allá lo va a encontrar. Entonces es algo que uno está viviendo, no solamente es el centro comercial en donde va y encuentra algo, sino que son espacios que se van construyendo por las personas y que se van viviendo por las personas también, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es la idea de rumbo, y esa es la idea de pensar los espacios no solamente como áreas, como superficies, sino como superficies que la gente vive y en donde la gente trabaja, en donde las personas habitan, en donde las personas juegan, en donde hay ocio también,
en donde se vive en todos en los sentidos de nuestras existencias humanas, ¿no? Bueno, yo quisiera preguntar algo muy importante, eso sobre los espacios. Antes de que se trasladara el mercado en la década del 50, las calles estaban, como bien lo señala el doctor Mario, muy bien especializadas en cuanto a la venta de productos. Si hay jitomateros en tal calle, si hay frutas en tal calle. También no sé si dentro de las investigaciones que realizó, ya había como ese perfil de venta o digamos, de especialización de productos o de mercancías antes de que se trasladara, ¿no? La mayoría de la información que tenemos en la década de los 60 es por justamente el estudio de Valencia. Bueno, no sé, eso me surgió porque con la serie de entrevistas que hemos realizado ahí en el mercado, muchos marcan ya como esa especialización, aunque bueno, hacer historia oral pues es distinto al archivo, ¿no? La comparación es diferente, pero muchos ya señalan como esa especialización, incluso como las áreas en donde se designa a las personas que llegan del interior de la República a la venta. Y aquí va mi segunda pregunta, ahora conocemos mucho hoy en día que la Candelaria pues llegan los camiones, hay camiones muy baratos que llegan de Oaxaca, de Chiapas, bueno, de muchas partes de la República llegan ahí, y si uno quiere ir y viajar barato, aunque con problemas, ¿no? No con comodidades, pues puede viajar ahí. No sé si también dentro de la investigación ya había también una especie como de llegada, ¿no? La Merced además se convierte para la década del 50 en el centro de abasto, o no sé si sea por este centro de abasto que se convierte en eso, como en el lugar de llegada a la Ciudad de México, y que, bueno, en el imaginario colectivo, en el imaginario popular, incluso que la cinematografía llega a mostrar, pues, como películas como El Mil Usos, pues hacen referencia a este lugar como el lugar de bienvenida, ¿no? En donde hay personas que llegan y no tienen nada y que después se convierten en grandes empresarios de venta de productos como fruta, verdura, y que su historia pues no acaba, ¿no? Hacen fortuna y después con el movimiento o con la construcción de la central de abastos en la zona de Iztapalapa, pues se van, ¿no? Y ahí inicia otra historia, por supuesto, del abasto aquí en la ciudad. Entonces mi pregunta sería si ya había también esos registros o la serie de rumbos que nos mostraste eran las zonas de llegada de las personas del interior de la República, y si la Merced seguía siendo, ¿no? Por esa larga duración, desde el siglo XIX con la llegada del canal de Roldán, pues era el centro de llegada de muchas personas de la República. Bueno, gracias Ángel por las dos preguntas. Con respecto a la primera, lo que yo encontré es que incluso hay una decisión, o al parecer, y eso también lo dicen quienes han investigado la Merced en el 19, que desde antes que se construyera el mercado, en la edificación como tal, ya había en las acequias cercanas entre el Zócalo y el puente de Roldán una especialización. O sea que ya había especialización incluso desde que eran acequias y después ya ya desecadas, ya había un comercio especializado en ciertas calles o en ciertos lugares. Y que eso, por supuesto, se fue formalizando con el tiempo, incluso en esas décadas en que se va construyendo el mercado y que el mercado está al viento, como le decían, entre el 60 y el 80, 1860 y 1880, también había como esta especialización que se va a ir fortaleciendo. Yo hablaba de los vendedores de telas que estaban en ciertas calles, los vendedores de telas populares, no estamos hablando de otras ventas de telas que había también en la zona de comercio de lujo, que está en otro lugar, pues un poco más hacia el poniente,
sino estamos hablando en los alrededores ahí de la Merced, en donde había ya lugares especializados para ciertos ámbitos. Entonces, sí, yo creo que eso, y hablando de algo que tú decías ahí, como que tiene una consolidación larga, creo yo. O sea, que no solamente es un asunto de las últimas décadas o el traslado o que ocurre luego el traslado del abasto central a la central, bueno, a Iztapalapa, sino que tiene que ver como con una constitución mucho más lenta y con esa afirmación que en ciertos lugares son lugares especializados para tal tipo. Enrique Valencia, incluso cuando habla de eso, dice que eso se consideraba en otros momentos por los especialistas como rasgos de una ciudad preindustrial, ¿no? O sea, como que en las ciudades preindustriales justamente el mercado estaba zonificado de esa manera, como por calles o por lugares, por áreas específicas. Entonces, digamos que sí, pero sí, bueno, y que eso es una característica ahora también del centro más, digamos, los alrededores de San Juan, uno también puede encontrar como esa misma especialización, incluso para esa época también, como de esta especialización de San Juan en los animales exóticos, en la venta de los animales y productos exóticos, que era como algo que estaba incluso, si uno lo ve cuando investiga San Juan, nos salimos un momento a la Merced, pero solamente para hablar de esto de la especialización, era una característica ya del mercado indígena que estaba ubicado en San Juan, a donde llegaban productos también exóticos, plumas o otro tipo de cuestiones que no se encontraban en otros lugares de la ciudad. Entonces, creo que eso es un proceso de más largo plazo, ese proceso de la especialización comercial por calles en la ciudad y que se da desde antes. La segunda pregunta, yo creo que el puente de Roldán sigue siendo muy importante hasta comienzos del siglo XX en relación con, y hasta que se va desecando la viga, o sea, hasta que se deseque la viga, ese lugar va a seguir siendo un punto importante de llegada de gente, sobre todo del sur. Con la construcción de Buenavista, también ahí se va consolidando como ese otro rumbo alrededor de Buenavista, del mercado Martínez de la Torre, en donde también hay una llegada importante de los viajeros, ¿no? Porque bueno, ahí está una de las, pero hay varias como lugares, estaciones de ferrocarril en la ciudad, no solamente está Buenavista, hay otros lugares, pero la Merced sigue siendo, creo yo, importante en ese sentido, en un sentido de gente que no llega en ferrocarril, sino que llega de otra manera, llega por los canales, llega por los caminos, llega al mercado. Creo que sí es un punto importante. Y no es casual que ahí haya una cantidad de alojamientos para esta época de diferentes categorías también, o sea, desde hoteles mucho más formales a estos dormitorios públicos, a casas de huéspedes, bueno, y la calle, por supuesto que también era lugar para pernoctar, como decían en los documentos de la época. Entonces creo que sí, o sea, sigue teniendo en esta época a pesar de los ferrocarriles, digamos, del ferrocarril como vía de comunicación importante, creo que sigue siendo muy importante este lugar de acogida popular y esto que se puede ver luego en estas películas que tú estabas haciendo alusión, Ángel, hace un momento. Entonces creo que sí, bueno, si uno se mete, yo hice un trabajo también de reconstrucción de alojamientos temporales y esa es una zona muy importante en ese sentido. Por eso, porque sí hay una cantidad de gente que llega y que se queda allí, ¿no? Es un lugar de llegada importante también. Pues muchas gracias. Pues vamos a terminar el conversatorio del día de hoy. Agradecemos mucho, Mario, que hayas participado. Y bueno, invitarles a todos, vamos a tener durante el mes de agosto una serie de conversatorios en donde vamos a estar hablando de otros espacios de la Merced, como la Candelaria de los Patos, y vamos a hablar, el doctor Ernesto Arechiga va a estar hablando de ella el viernes 14 de agosto, para que nos sigan.
y estemos aquí pues conversando con todos ustedes, ¿no? Si tienen preguntas, bueno, las iremos también respondiendo, ¿no? Junto con el participante. Agradecemos mucho y recuerden que están invitados a todas las actividades que tenemos como parte de las actividades del proyecto Yo Soy de la Merced, que estamos realizando el colectivo mundial. Muchísimas gracias a todos por estar escuchando esta tarde la Merced como rumbo comercial a comienzos del siglo XX. Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias.